Oliwi, soy Dragonfly. Bienvenidos y bienvenidas a todos. En este vídeo voy a leer, sí, ya habéis escuchado bien, he dicho leer, voy a leeros en voz alta, ¿vale? Para que todos lo podáis escuchar. Un trocito del capítulo 1 y del capítulo 2 de La sombra de otro tiempo del relato de Lovecraft, ¿vale? Así que, si os interesa, podéis quedar a escucharme, que la verdad es que se queda muy interesante. Y además de eso, no sé ni cómo llegamos a hablar de esto, pero en uno de los breaks empezamos a hablar de gusanos, ¿vale? Y cómo a veces ciertas cosas te hacen hacer un clic en la cabeza y te abre la mente. Así que nada, espero que os quedéis a verlo. Estoy leyendo el relato de Lovecraft que se llama La sombra de otro tiempo, ¿vale? Está bastante interesante, aunque ahora mismo no me acuerdo de qué iba. Me acuerdo que estaba interesante. ¿De qué iba? Es que no lo sé, no me acuerdo, tú. Se me ha ido de la cabeza completamente, lo siento. Estamos en el capítulo 1 y he leído súper poco, así que don't worry, be happy. Y vamos allá. Dejamos a Hagrid en nuestro corazoncito forever. Y vamos allá. Voy a parar la música. Ahora. Ahora sí. Ahora es la buena. Enseguida recobré la fuerza física, aunque necesité una extraordinaria cantidad de reeducación para volver a utilizar coordinadamente mis manos, piernas y demás órganos corporales en general. Debido a ese impedimento y a otros inherentes a mi fallo metódico, estuve sometido durante algún tiempo a un riguroso cuidado médico. Cuando me di cuenta de que mis intentos por ocultar la falta de memoria habían fracasado, lo admití abiertamente y empecé a ansiar toda clase de información. En efecto, a los médicos les pareció que yo había perdido interés en mi propia persona. En cuanto acepté el caso de amnesia como algo natural, notaron que mi principal afán consistía en llegar a ser un experto en determinadas cuestiones de la historia, la ciencia, el arte, el lenguaje y el folclore. Algunas tremendamente absurdas y otras de una simpleza pueril, que a muchos casos desconocía por completo. Al mismo tiempo, se dieron cuenta de que yo dominaba inexplicablemente una serie de conocimientos, muchos de ellos casi desconocidos, pero parecían querer ocultar esa aptitud en lugar de exhibirla. A veces aludía sin darles cuenta, y con desenfadada seguridad, a acontecimientos escépticos ocurridos en épocas lejanas, fuera del ámbito de los ciclos históricos, comúnmente aceptados, pero hacía pasar tales referencias por una broma al ver la sorpresa que producían, y tenía una forma de referirme al futuro que en 2 o 3 ocasiones causó verdadero miedo. Estos misterios estos misteriosos destellos cesaron muy pronto. Aunque algunos atribuyeron, se desaparecieron en una solapa reservada, por mi parte, más que a cualquier mengua de los extraños conocimientos que se vislumbraran detrás de mis palabras. La verdad es que yo parecía seguir teniendo una anómala avidez por asimilar el habla, las costumbres y las perspectivas del mundo en que me rodeaban, como si fuese un viajero estudioso, llegado de un país remoto y foráneo. En cuanto me lo permitieron, frecuenté a todas horas la biblioteca de la universidad y enseguida empecé a preparar aquellos viajes extraordinarios y aquellos cursos especiales que di en diversidad universidades americanas y europeas que tantos comentarios provocaron durante los siguientes años. En ningún momento adolecí la
la falta del contacto erudito, pues mi caso gozaba de una prestigiosa celebridad entre los psicólogos de aquella época. En varias confesiones fui presentado como un tipejo ejemplo de personalidad subordinada, aunque de vez en cuando parecía desconcertar a los conferenciantes con algunos síntomas extraños o algún curioso vestigio de burla cuidadosa disimulada. Sin embargo, verdadera amistad encontré muy poca. Algo en mí aceptó, y en mi manera de hablar parecía suscitar vagos temores y aversión en aquellos con quienes me entrevistaba. Pero si fuese un ser infinitamente distante, de todo es normal y saludable. Esa persistente idea de un funesto horror oculto, relacionado con abismos incalculables de una especie de distancia, estaba singularmente extendida. Ni siquiera mi propia familia constituía una excepción desde el primer momento de mi extraño despertar. Mi mujer me miró con extrañado horror y aversión, jurando que era un completo desconocido que usurpaba el cuerpo de su marido. En 1910 obtuvo un divorcio legal y no consistió en verme ni aún después de mi vuelta a la normalidad en 1913. Nota 7. En la novela de Cuartel de Mar de Return, que Lovecraft elogia en Supernatural Horror Internature, un hombre es poseído por el espíritu del otro en el siglo XVIII de tal forma que hasta el rostro de la víctima adopta las facciones del muerto, y su esposa lo rechaza, alegando que se trata de otra persona completamente distinta. Gran referencia. Continuamos. Estos sentimientos los compartieron mi hijo mayor y mi hija pequeña, a ninguno de los cuales he vuelto a ver desde entonces. Solo mi hijo segundo, Wingate, pareció capaz de vencer el terror y la repugnancia que mi cambio despertaba. Le pareció, no cabe duda, que yo era un desconocido, pero aunque solo tenía 8 años de edad, mantuvo la firme confianza de que volvería a recobrar mi propia identidad. Nota 8. Cuando su padre murió, H.P. tenía casi 8 años. En la entrada 167 de su libro de citas anotó lo siguiente: chico criado en una atmósfera de considerable misterio. Cree que su padre ha muerto. De repente le dicen que está a punto de volver. Extraños preparativos. Continuamos. Cuando la recobré, me buscó, y los tribunales me confiaron su custodia. Durante los años siguientes, me ayudó en los estudios que emprendí, y hoy, a sus 35 años, es catedrático de psicología en Miskatonic. Pero no me sorprende el horror que ya probaba, pues sin duda alguna la mente, la voz y la expresión facial del ser que despertó el 15 de mayo de 1908 no eran las de Natalie Wint Peslin. No pretendo contar mucho de mi vida desde 1908 a 1913, ya que los lectores pueden averiguar lo más imprescindible, como yo tuve que hacer en gran medida, consultando las columnas de los periódicos y las revistas científicas de aquella época. Cuando me permitieron hacerme cargo de mis propios fondos, fui gastándomelos despacio y prudentemente después de todo, en viajes y en investigaciones en varios centros de estudio. Sin embargo, mis viajes eran singulares en sumo grado.
y requerían dilatantes visitas a lugares remotos y deshabitados. En 1909 pasé un mes en el Himalaya y en 1911 llamó mucho la atención de mi explicación en camello a los desiertos desconocidos de Arabia. Nunca he logrado saber lo que sucedió en aquellos viajes. Durante el verano de 1912 fleté un barco y navegué por el Ártico al norte de Spitsbergen. Y perdón si ofendo a alguien con mi pronunciación en inglés. Nota 9, por cierto. Archipiélago noruego situado en el océano glacial ártico al norte de la península escandinava, entre los mares de Barents y Groenlandia. Pero más tarde di muestras de decepción. A finales de aquel mismo año pasé varias semanas solo, rebasando todos los límites explorados antes y después por el vasto sistema de calaveras calcáreas de Virginia Occidental. Unos laberintos tan oscuros y complicados que no cabía pensar en volver sobre mis pasos. Nota 10. Lovecraft se refiere, sin duda, a las Elnes Cavern que existen en el valle de Shenandoah, cerca de Newmarket, Virginia, las cuales tuvo ocasión de explorar a conciencia en julio de 1928. La fascinación que le produjo es bien patente en las impresiones del viaje que le contó por carta a Celia Brown Reed el 28 de julio de 1928. Continuamos. Mis estancias en las universidades se caracterizaban por una asimilación de conocimientos anormalmente rápida, como si mi personalidad subordinada tuviera una inteligencia enorme superior a la mía. He descubierto también que mi ritmo de lectura y de estudio era espectacular. Era capaz de dominar a fondo cualquier libro con solo mirarlo por encima, pasando las páginas a toda velocidad, mientras que mi habilidad para interpretar figuras complicadas en un instante era verdaderamente impresionante. A veces corrieron rumores bastante desagradables acerca de mi poder para influir en sus pensamientos y los otros de los demás, aunque al parecer yo procuraba reducir al mínimo las demostraciones de esa facultad. Otros rumores desagradables se referían a mi intimidad con los ingentes de sectas ocultistas y con eruditos sospechosos de estas en contacto con nefastos grupos de abominables hierofantes. Nota 11. En la griega antigua, el hierofante, el que lleva las cosas sagradas, era el dignatario más importante de Eleusis, el sacerdote del templo de Ceres, Eleusina, que dirigía las ceremonias de iniciación en los ministerios sagrados. El título lo ostentan también los sacerdotes de los demás templos griegos, donde se celebran los ritos antiguos. Por extensión, el término se aplica hoy en día a los maestros en nociones recónditas. Casi voy donde no tengo y pierdo por donde voy, pero bueno, estoy un poco de pánico, pero bien. Continuamos. Del mundo antiguo. Estos rumores, aunque nunca se confirmaron en su momento, fueron alentados sin duda por el conocido tenor de algunas de mis lecturas, pues la consulta de libros raros en las bibliotecas no se puede llevar a cabo a escondidas. Hay pruebas palpables, mis anotaciones marginales de que examiné a fondo y con que todo detallé los tales como el Cults of Ghouls del conde del Erleter, nota 12,
Tanto el libro como su aristocrático autor son invenciones de Robert Buck y aparecieron por primera vez en el relato de Grimgir Goat, cuyo manuscrito leyó Lovecraft en noviembre de 1934, justo después de empezar a escribir La sombra más allá del tiempo, que es lo que estamos leyendo nosotros. Lovecraft solía utilizar este título nobiliario para referirse a Auguste Derleth, porque su amigo aseguraba ser descendiente del excéntrico aristócrata francés Paul-Henri Derleth, que aparece en su relato The Adventure of the Six Silver Spills, 1930, que forma parte de la serie detectivesca protagonizada por Solar Pauls, pastiche de Sherlock Holmes, pero en realidad el nombre parece ser una invención del propio HPL, quien en junio de 1932 le escribió a Bloch: me alegro de que hayas oído usted hablar del noble Auguste Guillaume, conde de Renet. Y perdón porque creo que cada vez que lo lea lo voy a pronunciar de una manera diferente, pero bueno, vamos allá. Continuamos. De Vermis Mystery de Lupin Prim, nota 13. Este pasaje, un brujo medieval de origen flamenco que declara haber vivido varios siglos y ser el único superviviente de la novena cruzada, y que acabó con los calabozos de la Inquisición, donde escribió The Vermis Mystery. Lo inventó también Robert Bloch en 1934 para su relato The Secret in the Tomb, donde el libro aparece como Mystery of the Worm. Lovecraft leyó el manuscrito poco antes de su publicación y cuando hizo lo mismo con el de Sample from the Start, continuamos. El Unaspretzill Kulten de Von Jones, los fragmentos que se conservan del enigmático libro de Iborn, nota 14. Sobre estos dos libros véase las notas 5 y 6 de los sueños de la casa de la bruja, que no lo vamos a releer porque ya lo hemos hecho. Y continuamos. Y el terrible Necronomicon del árabe loco, Abdul Azaret. Y es innegable además que a partir de mi extraña mutación empezó una nueva y perversa racha de actividades en lo referente a cultos clandestinos. En el verano de 1913 comencé a dar muestras de aburrimiento y de falta de interés, y a insinuar a varios compañeros que era de esperar que pronto me ocurriría un cambio. Les dije que volví a mis antiguos recuerdos de mi vida anterior, pero la mayoría de mis oyentes me juzgaron insincero, puesto que todos los resultados que ofrecía eran intrascendentes y me podía haber enterado de ellos a través de mis antiguos documentos personales. Hacia mediados de agosto regresé a Arkham y volví a abrir mi casa en Crane Street para llevarme que llevaba cerrada bastante tiempo. Instalé allí un mecanismo de un aspecto de lo más curioso, construido por partes por diferentes fabricantes de aparatos científicos de Europa y América, y evité cuidadosamente que lo viera cualquier persona lo bastante inteligente como para comprender de qué se trataba. Los que lo vieron, un artesano, una sirvienta y la nueva ama de llaves, dijeron que era una extraña mezcla de varillas, ruedas y espejos, aunque solo medía unos 2 pies, 70 centímetros de alto, por uno de ancho y otro de largo. El espejo central era redondo y convexo. Todo ello lo han confirmado los fabricantes de las distintas piezas que han podido localizar.
La noche del viernes 23 de septiembre despedí al ama de llaves de la criada hasta el mediodía del día siguiente. Las luces de la casa permanecieron encendidas hasta muy tarde, y un hombre flaco, moreno, curiosamente de aspecto extranjero, llegó a un automóvil. A eso de la 1 fueron vistas las luces por primera vez. A las 2 y las 4, un policía observó que el lugar estaba a oscuras, pero el coche del forastero seguía estacionado junto a la acera. Cerca de las 4 de la noche se había ido con toda certeza. Seguían las 6 cuando una voz vacilante, con acento extranjero, pidió por teléfono al doctor Wilson que viniese a sacar de un raro desmayo. Esa llamada, de gran distancia, fue localizada más tarde en una cabina pública de la estación norte de Boston, pero no lograron describir el menor rastro de flaco extranjero. Cuando el doctor llegó a mi casa, me encontró inconsciente en el cuarto de estar, sentado en un sillón al que habían acercado una mesa. En su lustrosa especie había arañazos que indicaban el lugar donde se había apoyado algún objeto pesado. El extraño artefacto había desaparecido y no volvió a saberse nada de él. Sin duda, el forastero moreno y flaco se lo había llevado. En la chimenea de la biblioteca había gran cantidad de ceniza, que evidentemente era lo que quedaba después de haber quemado un montón de papeles que yo había escrito desde que me vino la amnesia. El doctor Wilson comprobó que mi respiración era muy peculiar, pero después de una inyección hipodérmica volvió a ser normal. A las 11:15 de la mañana del día 27 de septiembre experimenté una gran agitación y mi rostro, hasta entonces parecido a una máscara, empezó a mostrar cierta expresión. El doctor Wilson comentó que aquella expresión no era la de mi personalidad subterránea, sino que se parecía mucho más a mi identidad normal. A eso de las 11:30 murmuré unas cuantas sílabas muy extrañas, unas sílabas que no parecían tener relación alguna con ningún lenguaje humano. Parecía también que estuviese luchando contra algo. Luego, justo después del mediodía, mientras tanto, el ama de llaves y la criada habrían regresado, empecé a murmurar en inglés. Estos, los ecosistas, éxodos de aquella época, genos. Nota 15. El ecosistema ilógico inglés William Sterling Janos, 1835-1882, fue catedrático de Economía Política en Manchester y luego en Londres. Su mayor contribución científica se basa principalmente en sus análisis puramente teóricos, en los que desarrolló una teoría comprensiva del valor, del cambio y de la distribución, y formuló el concepto de unidad marginal. Lovecraft alude aquí a sus trabajos sobre diferentes aspectos de la economía aplicada, como la relación entre las fuerzas naturales y el cambio económico, publicados póstumamente en Investigations in Currency and Finance. Continuamos. Representa la tendencia predominante a establecer correlaciones científicas. Su intento de relacionar el ciclo económico de posterioridad y crisis en el ciclo físico de las manchas solares constituye quizá la cúspide de Nathaniel Wilnegate Beazley. Habría regresado. En su escala de tiempo estaba todavía en aquella mañana de jueves de 1908, aunque sus alumnos de economía que miraban fijamente el estropeado pupitre sobre el estrado. Y aquí termina el capítulo 1. Capítulo 2.
Mi reintegración a la vida normal fue un proceso penoso y difícil. La pérdida de 5 años crea más complicaciones de lo que cabe imaginar. Y en mi caso, había una infinidad de cuestiones que tuve que resolver. Lo que me contaron sobre mis actuaciones a partir de 1908 me asombró y me perturbó. Pero traté de considerar el asunto lo más filosóficamente posible. Finalmente, una vez recuperada la tutela de mi segundo hijo, Willgate, me instalé con él en la casa de Crane Street y procuré reanudar mis tareas docentes. La facultad tuvo la generosidad de ofrecerme mi antigua cátedra. Me incorporé al trabajo en febrero de 1914, en el segundo trimestre del curso, y permanecí allí justo un año. Para entonces me di cuenta de cuán terrible había hecho mella en mí la ansiedad. Aunque estaba perfectamente cuerdo, así lo creía, y observaba íntegra mi propia personalidad. No tenía el vigor ni la energía de antaño. Continuamente me atormentaban sueños vagos y extrañas ideas, y cuando el estallido de la guerra mundial desvió mi atención hacia la historia, me sorprendí pensando en una clase de acontecimientos de un modo de lo más raro. Mi concepción del tiempo, mi capacidad para distinguir entre consecuencia y simultaneidad, parecía haberse alterado sutilmente. La suerte que me forjaba quimeras ideas acerca de vivir en una época determinada y proyectar mi mente con toda la eternidad para conocer las épocas pasadas y futuras. La guerra me dejó la extraña impresión de poder recordar algunas de sus remotas consecuencias, como si supieran cómo iba a terminar y pudiera mirarla retrospectivamente a la luz de las noticias futuras. Todos estos casi recuerdos venían acompañados de mucho esfuerzo y la sensación de que algunas artificial barrera psicológica se apoderaba de ellos. Cuando tímidamente insinuaba mis comprensiones a los demás, recibía diversas respuestas. Algunas personas me miraban desagradablemente, pero los del departamento de matemáticas mencionaban los últimos progresos de la teoría de la relatividad, de la que en aquel entonces solo se hablaba en círculos eruditos, que más tarde llegaría a ser tan famosa. Según decía el doctor Albert Einstein, estaba resucitando el tiempo a la condición de una simple dimensión. Nota 16. Sobre la opinión de Lovecraft tenía de Einstein, véase el prólogo, páginas 16 y 17, que ya lo hemos leído, así que no vamos a volver. Continuamos. Sin embargo, los sueños y los sentimientos turbadores prevalecieron, de modo que en 1915 tuve que renunciar a mi trabajo habitual. Algunas de mis impresiones fueron tomadas una aparición molesta. Tenía la presente sensación de que mi amnesia había provocado algún tipo infame de cambio, que mi personalidad sublantara. Era indudablemente una fuerza intrusa, procedente de regiones desconocidas, y que mi propia personalidad había sido desplazada. Eso me llevó a sumirme en vagas y espantosas especulaciones acerca del paradero de mi auténtica personalidad durante los años en que otro había ocupado mi cuerpo. Los singulares conocimientos y la extraña conducta del reciente ocupante de mi cuerpo me preocupaban cada vez más a medida que me entraban los nuevos detalles a través de otras personas y de periódicos y de revistas. Las rarezas que habían desconcertado a los demás parecían armonizar terriblemente con este trastorno de funestos conocimientos que emponzoñaban a los abismos de mi subconsciente. Empecé a buscar
fervilmente cualquier fragmento de información referente a los estudios y a los viajes de aquel otro durante mis años de oscuridad. No todas mis inquietudes eran tan abstractas como esa. Estaban los sueños, y estos parecían aumentar en viveza y concentración. Sabiendo cómo los consideraba en la mayoría, raras veces los mencionaba a nadie, a excepción de mi hijo o a ciertos psicólogos de confianza. Pero con el tiempo comencé un estudio científico de otros casos de amnesia para averiguar hasta qué punto tales visiones podían ser o no características de las víctimas de amnesia. Los resultados obtenidos con ayuda de psicólogos, historiadores, antropólogos y especialistas en enfermedades mentales de gran experiencia, y de un estudio exhaustivo que excluía todos los casos de desdoblamiento de personalidad, desde los tiempos de las leyendas sobre posesiones demoníacas hasta la realidad actual desde el punto de vista médico. En principio, más que consolarme, me preocuparon. Y aquí vamos a parar, porque se ha terminado el focus. Te ha quedado interesante, ¿eh? Vamos a poner 10 minutitos de break. Y nos esfurrincamos. Nos aguantamos. ¿Cuándo usarás el albornoz de aguacate? No lo sé. No es un albornoz. Es una batamanta. ¿Vosotros os pensáis que no uso mi batamanta fuera de los directos? Uso esos aguacates cada día. Cada día. Y no los uso más porque ya os digo, para hacer algún tipo de tareas es un poco incómodo. Pedazo de libro. ¡Yes! Pesa mucho, por eso necesito un cojín. Porque yo sola no puedo sostenerlo, ¿vale? Es imposible. Y para estas cosas los ebooks son geniales. Va, vamos allá. Continuamos leyendo La sombra de otro tiempo. Y estamos en el capítulo 2 que acabamos de empezar ahora. ¿Vale? No tardé en comprobar que mis sueños no tendían realmente su equivalencia en la inmensa mayoría de los casos auténticos de amnesia. Sin embargo, quedaba una ínfima cantidad de informes que durante años me desconcertaron y sobresaltaron por un paralelismo con mi propia experiencia. Algunos no eran más que fragmentos del antiguo folclore. Otros eran casos registrados de los anales de la medicina. En una u dos ocasiones se trataban de anécdotas ocultas de forma crítica en las historias corrientes. Así que parezca que aunque mi particular tipo de afección era enormemente raro, se habían dado casos de la misma muy de vez en cuando, desde los principios anales de la historia. Ciertas centurias podrían incluir 1, 2 o 3 casos, otras ninguno, o al menos ninguno de los que quedase constancia. En esencia, se trataba siempre de lo mismo, una persona muy reflexiva, presa de una extraña conducta subalterna, que durante un periodo más o menos largo queda a existencia completa, extraña, caracteriza al principio por dificultades verbales y corporales y más tarde por la adquisición masiva de conocimientos científicos, históricos, artísticos y antropólogos. Una adquisición llevada a cabo con entusiasmo febril y una capacidad de asimilación totalmente anormal. Luego, una repentina recuperación
de la legítima conciencia y, a partir de entonces, atormentada, de vez en cuando, por vagos sueños irreconocibles que hacían pensar en fragmentos de algunos recuerdos horribles minuciosamente borrados, y el gran parecido de aquellas pesadillas con las mías, incluso en sus más pequeños detalles, no dejaban la menor duda alguna de su considerable afinidad. Uno o dos casos resultaban además ligera sacrilegamente familiares, como si yo hubiese tenido noticia de ellos a través de algún canal cósmico demasiado malvado y horroroso para toparlo en condiciones. En otros tres se mencionaba expresamente un desconocido artefacto, como el que había estado en mi casa antes del segundo cambio. Otra cosa que me preocupó sospechosamente durante la investigación fue que con bastante frecuencia había casos en los que los breves y fugaces vislumbres de aquellas pesadillas características los padecían personas no afectadas claramente por la amnesia. Tales personas eran en su mayor parte de mediana y escasa inteligencia, algunas tan primitivas que difícilmente se las podía considerar con capacidad para adquirir unos conocimientos anormales o perturbadores. Por un momento, una fuerza ajena les enardecía. Acto seguido, tenían un lapso de memoria y solo les quedaba un ligero recuerdo. Pronto desvanecieron los horrores inhumanos. Había habido al menos 3 casos como esos durante el último medio siglo. Uno de ellos hace solo 15 años. Algo había estado tanteando a ciegas a través del tiempo, desde algún abismo insospechado de la naturaleza. ¿Eran esos monstruos apenas perceptibles, una especie de siniestros experimentos de alguien que había rebasado por completo la cordura? Tales eran algunas de mis disformes especulaciones durante mis horas más bajas, fantasías instigadas por los mitos que mis estudios descubrían, pues no me cabía la menor duda de que ciertas leyendas persistentes desde la más remota antigüedad y desconocidas al parecer tanto por las víctimas de los recientes casos de amnesia como por los médicos que ellos relacionados constituían una asombrosa e impresionante elaboración de sus fallos de memoria como los míos. Aún así, teniendo miedo de hablar de la naturaleza de los sueños y las impresiones que tan premiadamente me asaltaban, parecía recrearse en la locura, y a veces creía que, en efecto, me estaba volviendo loco. ¿Se trataba de algún tipo de alucinación que afectaba a los que habían sufrido lapsus de memoria? No es inconcebible que el subconsciente, en su esfuerzo por rellenar con lapsos recuerdos un vacío que la causa perplejidad, pudiera ocasionar extravagantes caprichos de la imaginación. Esa era desde luego la creencia, aunque a mí finalmente me parecía más plausible la teoría alternativa, basada en el folclore, la de la mayoría de los alienistas que me ayudaban en mi búsqueda de casos análogos y que compartían mi desconocimiento ante los extraños parecidos que a veces descubríamos. Para ellos, mi estado no podía considerarse verdadera locura, sino más bien lo clasificaban como trastorno neurótico. Apoyaban por completo conforme a los mejores principios psicológicos, sin intentos de localizarlo y analizarlo, en vez de procurar inútilmente soslayarlo u olvidarlo. Yo apreciaba sobre todo el asesoramiento de los médicos que me habían examinado durante el tiempo que estuve poseído por la otra personalidad. Mis primeros trastornos no fueron en modo alguno
de tipo visual, sino que estaban relacionados con cuestiones más abstractas que ya he mencionado. Se trataba también de una sensación de profundo e inexplicable horror acerca de mí mismo. Contraje un extraño temor a contemplar mi propia figura, como si los ojos fueran a describir algo totalmente ajeno e inconcebible, abominable. Cuando miraba hacia abajo y veía la conocida figura humana vestida de gris o de azul, sentía siempre un raro alivio, aunque para conseguir ese alivio tenía que vencer un pavor infinito. Evitaba los espejos a toda costa. Nota 17. El terror de los espejos es un motivo recurrente en los relatos de dobles del romanticismo alemán. En la novela de Jean-Paul, que fue donde apareció por primera vez el término, se llaman dobles a aquellos que se ven a sí mismos. Borges confesó a sí mismo en los espejos velados que conoció de chico ese horror de una duplicación o multiplicación espectral de la realidad entre los grandes espejos. Y más adelante añadió: creo que Poe lo sintió también. Hay un trabajo suyo, uno de los menos conocidos, sobre el decorado de las habitaciones. Una de las condiciones que pone es que los espejos estén situados de modo que una persona sentada no se refleje. Continuamos. Y siempre me afeitaba en la barbería. Pasó mucho tiempo hasta que establecí una relación recíproca entre esos sentimientos inquietantes y las fugaces impresiones visuales que empezaron a manifestarse. La primera correlación tuvo que ver con la extraña sensación de una limitación extraña y artificial de mi memoria. Tenía la impresión de que los fragmentos de visión que experimentaba tenían un significado profundo y terrible, y estaban enormemente relacionados conmigo, pero que alguna influencia deliberada me impedía captar ese significado y esa relación. Luego se produjo esa particularidad sobre la percepción del tiempo, y con ella mis desaparecidos esfuerzos para situar mis fragmentarias visiones oníricas dentro de unas pautas cronológicas y espaciales. Las visiones propiamente dichas eran al principio meramente extrañas más que horribles. Me parecía estar en una enorme cámara abovedada, cuya elevada crucería de piedras casi se perdía entre las sombras de arriba. Cualquiera que fuese la época o el lugar en el que desarrollaba la escena, los concursos de aquella cámara conocían tan bien el principio del acto y lo aplicaron tanto como los romanos. Había descomunales ventanas redondeadas, puertas rematadas en arco y pedestales y molduras de las alturas de las habitaciones ordinarias. Enormes estantes de madera oscura se alineaban por los muros, ocupando de los que parecían ser volúmenes de tamaño inmenso, con extraños jeroglíficos en los lomos. La cartería al descubierto tenía curiosas tallas, siempre con dibujos curvilíneos de diseños matemáticos e inscripciones cinceladas con los mismos caracteres que aparecían en los enormes libros. La mampostería de granito oscuro era de unas monstruosas proporciones megalíticas que hileras de bloques con la cara superior convexa que encajaban con las hileras de cara inferior cóncava que descansaban encima. No había sillas, pero la parte superior de los inmensos pedestrales estaba cubierta de libros, papeles y lo que parecía ser material de escritorio, vasijas de metal,
purpúreo adornadas con extrañas figuras y barras con punta manchadas. A pesar de la gran altura de aquellos pedestrales, a veces me parecía que podía verlos desde arriba. Algunos de aquellos tenían encima grandes globos de cristal luminoso que servían de lámparas y artefactos incomprensibles constituidos con tubos de vidrio y vasijas de metal. Las ventanas estaban acristaladas y protegidas por un encerrado de aspecto sólido, aunque no me atreví a acercarme y asomarme por ellas. Desde donde me encontraba podía divisar las puntas onduladas de una singular vegetación parecida a los helechos. El suelo era de enormes baldosas octagonales, pero no había alfombras ni cortinajes. Más adelante, tuve visiones en las que recorría ciclópeos corredores de piedra y subía y bajaba con gigantescos planos inclinados de idéntica mampostería monstruosa. No había escaleras en ninguna parte, ni pasillos de menos de 30 pies, algo más de 9 metros de ancho. Algunas de las construcciones a través de las cuales flotaba debían de evitarse a miles de pies de altura. Por debajo había varios niveles de sótanos oscuros y trampillas nunca abiertas, precipitadas con argollas metálicas que sugerían vagamente algún peligro especial. Me parecía hallarme prisionero y en silencio horror en cercanía sobre todo lo que veía. Tenía la impresión de que los burlescos jeroglíficos curvilíneos de los muros me habían arrancado el alma. Sin una compasión e ignorancia no me hubiera evitado caer en la cuenta de lo que significaba. Más tarde, sin embargo, mis sueños incluyeron perspectivas, desde las grandes ventanas redondeadas y desde las titánicas azoteas, de curiosos jardines y una amplia extensión yerma, con un alto parapeto festoneado a la que conducía el plano inclinado más alto. Una serie casi interminable de edificios gigantescos, cada uno de su jardín, se alineaban a lo largo de las vías pavimentadas de por lo menos 200 pies, unos 70 metros de altura. Dichos edificios eran de aspecto muy variado, pero casi ninguno de ellos tenía una superficie de menos de 500 pies cuadrados, casi 50 metros cuadrados, y una altura de 1000 pies, poco más de 300 metros. Muchos de ellos parecían tan iluminados que debían de tener una fachada de varios miles de pies de altura, mientras que algunos se elevaban a enormes alturas, perdiéndose en los cielos grises y vaporosos. Parecían ser fundamentalmente de piedra y de hormigón, y la mayor parte de ellos incorporaban al mismo tiempo mampostería de extrañas formas curvilíneas del edificio en donde se encontraban, en lugar de tejados hacia azoteas curvilíneas, tras de jardines y rodeados casi todas de antepechos festoneados. A veces las terrazas eran escalonadas y con amplios espacios abiertos entre los jardines. Las grandes vías mostraban indicios de movimiento, pero en mis primeras visiones no pude precisar esa impresión. En ciertos lugares vi enormes enigmas, torres cilíndricas que se elevaban muy por encima de las demás construcciones. Parecían completamente distintas y mostraban indicios de ser prodigiosamente antiguas y estar en ruinas. Estaban construidos en bloques, a cuadrar, de un curioso tipo de basalto, y se estrechaban ligeramente en sus remates redondeados. Por ninguna parte
se veía el mero rastro de ventanas u otras aberturas, salvo sus enormes puertas. Me fijé también en otros edificios más bajos, todos ellos derrumbados por el desgaste del transcurso de los eones, que se parecía básicamente a los enigmas torres cilíndricas. En torno a todo esto anómalo montón de edificios de bloques a escuadrar se cernía una inexplicable aura de amenaza y terror, como la que generaban las trampillas selladas. Los omnipresentes jardines eran tan extensos que casi atemorizaban con extraños y desconocidos tipos de vegetación que se balanceaban por encima de anchos senderos bordeados por monolitos curiosamente esculpidos. Predominaba una vegetación anormalmente desarrollada, parecida a los helechos, unos verdes y otros de una palidez mortífera, fungosa. Entre ellos se alzaban unas plantas grandes y espectrales que parecían calamites. Nota 18. ¿Qué será un calamite? Casi vuelvo a perder la página. ¿Qué me pasa? ¿Todo bien? ¿Dónde está la nota 18? Aquí. Género de plantas fósiles con aspecto de equisetos arborescentes que tuvieron un gran desarrollo durante el Carbonífero, llegando a alcanzar hasta 20 metros de altura y un diámetro de tronco de 1 metro. Ojo. Continuamos. Y cuyos troncos, parecidos al del bambú, alcanzaban alturas fabulosas. Había además otras formas empechadas, como cicas, nota 19, árboles o arbustos con aspecto de palmeras, de tallo cilíndrico, flores diónicas y frutos drupáceos, verdaderas reliquias vivientes con las plantas de semillas primitivas que existen, con una antigüedad estimada de más de 300 millones de años. Son anteriores a los dinosaurios, los que fueron una de sus principales fuentes de alimento. Continuamos. Fabulosos y arbustos grotescos de color verde oscuro y árboles de aspecto de coníferas. Las flores eran pequeñas, descoloridas e irreconocibles, y florecían tanto en ariates geográficos como sueltas en el follaje. Una de las cuantas terrazas y jardines en tejados eran más grandes y los colores más vivos, con formas casi ofensivas, que parecían dar a entender que eran productos de cultivo artificial. Hongos de tamaños, formas y colores inconcebibles moteaban el paisaje siguiendo un patrón que indicaba la existencia de una desconocida pero arriesgada tradición onírica. En los jardines todo el terreno más antiguo parecía que hubiese intentado observar las irregularidades de la naturaleza, pero en las azoteas los cultivos eran más seleccionados y era patente el arte de recortar los arbustos en formas divertidas. Y hasta aquí el focus. Con lo que preguntas de la arañita, ahora le voy a dar los gusanitos, estos que se ponen en las esquinas de las casas. ¿Qué? Yo no tengo gusanos en casa, ¿eh? ¿Qué tipo de gusanitos estamos hablando? ¿Qué tipo de casa tiene que tiene gusanos? ¿Por qué tiene gusanos en las esquinas? ¡Gusanos! Gusanos, ¿eh? No mosquitillas. ¿Gusanos? ¿Serán gusanos de estos de tierra? Supongo que... ¿De dónde salen los gusanos? También veré un lugar del patio. Vale. Tienes que tener un patio. Si no, no sé de dónde salen los gusanos. Si tienes un patio, ahí ya todo empieza a cuadrar. Para poner alguna fruta y que se acerquen las mosquitas estas.
chiquitas para atraparlas y dárselas. Vale, vale, vale. Eso tiene más sentido. No estaba yo entendiendo nada. Me estaba imaginando gusanos por la pared. Me ha dicho en las esquinas y yo he pensado en mis esquinas y es como un... ¿Qué dices? ¿En qué tipo de lugar vives que tienes en la pared de gusanos? En las paredes, ¿sabes? Me has dicho, no en el suelo. Claro, yo no me he imaginado un patio. Ahí yo, falta de imaginación. No recuerdo el nombre. ¿Sabes estos que son como un capullo que se convierten en esas cosas marroncitos que siempre huelen dentro de casa? Vale, polillas. Sí, polillas, sí sé. Esas también fáciles, ¿no? De coger. Y siempre están rondando por todas partes. Los gusanitos que se convierten en polillas. Mierda. Pero... Ahora estoy entrando en shock. Claro, tienes razón. Es como las mariposas, ¿no? Pasan por esa etapa de gusano y luego bueno, capullito y luego mariposa. Pero nunca he visto un gusano en casa. Abro el capullo y se los doy. Chachi. A cuidarla mucho, ¿eh? Que seguro que requiere un montón de cuidados. Ahora estoy en el estado de shock porque, claro, de dónde... Si tengo polillas, en algún momento tienen que haber los gusanos. ¿Dónde están esos gusanos? En mi casa. A ver, es verdad que no suelo tener polillas. No suele suceder. Siempre suelen estar en el capullo. Es muy, muy difícil verlos como gusanos. Ah, vale. Ya tienes gusanos en casa. ¡No! Lo que no sé es de dónde salen. Pues dímelo a mí. Que acabo de llegar a la conclusión. Entonces agarro los capullos, los abro y loco el gusanito en la tela de araña. Claro, una vez que consiguiese el capullo, sí. Pero claro, ¿de dónde salen? Cuando vinimos cuando compramos el piso este y nos vinimos aquí, antes de venir, pues tuvimos que venir a ver qué tal estaba el piso y tal. Y ver qué le hacía falta porque teníamos que ponerlo un poco a punto antes de venirnos y nos dimos cuenta abriendo los muebles, abriendo los muebles de la cocina, de que tenían un montón de trampas para polillas puestas. Muchísimas. Y por algún motivo las dejaron aquí de recuerdo para nosotros. Bonito regalo. Pero desde que nosotros vivimos aquí ya no he visto polillas en este piso, la verdad. En el anterior sí había más, pero no entiendo por qué vienen, de dónde salen. Tengo completo desconocimiento. ¡Oliwi! ¡Te quiero! ¿Qué tal? Ya, ahora no podré dormir tranquila, de verdad. No solo pienses que mientras duerme hay gusanitos en tu habitación. Una cosa que a mí me hizo... un documental que me hizo abrirme mucho la mente al respecto de esto. ¿Cómo se llamaba? ¿El mundo humano o algo así? No me acuerdo, a lo mejor lo estoy diciendo mal. Pero bueno, básicamente te enseñaba toda la fauna que tenemos encima nuestro. O sea, todos los bichitos que no vemos, pero que están en nuestra piel. Y me llamó mucha la atención porque hay uno que vive en nuestras cejas y que resulta que es como un gusanito, es microscópico, o sea, nosotros no lo vemos a simple vista, pero está ahí y que le gusta salir por las noches a comer. Sale de tus cejas, pasea, come algo por ahí y luego vuelve. Y era como un gusanito y por eso me estoy acordando de todo esto. Y te hace pensar en el bioma que tienes contigo. Antes tenía muchísimas y ahora no veía ninguna. Si es que no sé de qué depende, de que salgan o no, porque yo no he hecho nada diferente en el piso, en este que en el anterior.
Y es como en el anterior había más y en este no. Pero claramente los antiguos dueños sí que debían de tener un problema, porque si no, ¿por qué tenían trampas con tantísimas? Algo tiene que, seguro, algo tiene que hacer que salgan, segurísimo. Y cuando salen del capullo no las veo. Por eso le doy el gusanito y no las polillas. Oh no, estamos traumatizando a la gente. Los miles de millones de criaturas que viven en tu piel. Sí, o sea, ese documental me abrió la mente de una manera que me lo recomendaron en una profe, de hecho, en clases de microbiología. Y lo vi y bueno, ella de hecho nos puso un trocito en clase, pero muy poco y me gustó tanto lo que me explicaba, el mundo que me estaba abriendo, que fue como un "Oh, necesito verlo entero", y lo vi entero. Y la verdad es que es un documental que yo recomiendo a todo el mundo porque te hace un poco más consciente, ¿no? De todo esto, de que llevas un planeta en realidad contigo. Hay tantos bichitos viviendo encima de ti, aunque tú no lo sepas, que es como si fuera otro plan. ¡El planeta humano! Puede ser que se llamara así. Planeta humano. Planeta humano, puede ser eso. Yo vi un documental muy chulo sobre cómo se reproducían las higueras. Y de las higueras, la planta. Y desde entonces, no como higos. Ay, Dios. Sí, esta vez también pasa, ¿no? Que puede cambiar un poco tu percepción de cómo ves a lo que sea de lo que ves en el documental, ¿no? También me pasa con los animales, ¿no? Cuando veo documentales de animales o vídeos de animales, de cómo están tratados y cosas maltratados, quiero decir. Se me quitan... pobres animalitos, ¿eh? Dado el break. Hemos hablado de gusanos. Ahora voy a estar preocupada por los gusanos. No voy a poder dormir tranquila. Pero bueno, esto también me pasó con este documental, ya os digo, con esto de la ceja me quedé bastante pilladita durante un tiempo. Pero claro, al final duermes y ya está. O al menos yo. No le doy tanta importancia realmente. Supongo que esto depende de cada persona, ¿no? Hay gente que le afecta más, ¿no? Saber que hay bichos en tu cara o en tu casa que están ahí igualmente. Pero igual prefieres vivir en la inopia o prefieres el conocimiento, aunque te duela. Yo siempre soy fan del conocimiento, aunque duela a veces. Pero bueno, para gustos, pastillas. Matrix. Continuamos con La sombra de otro tiempo. Capítulo 2. Los cielos estaban casi siempre húmedos y encapotados, y a veces presencié lluvias tremendas. Sin embargo, de cuando en cuando podría verse fugazmente el sol, que parecía anormalmente grande, y la luna, cuyas manchas eran algo distintas de lo normal, aunque nunca llegué a explicarme del todo por qué. De noche, las pocas veces que el cielo estaba lo suficientemente despejado, podía contemplar unas constelaciones casi irreconocibles. Sus contornos se aproximaban a veces a los de los nuestros, pero raramente eran iguales, y a juzgar por la posición de unos pocos grupos que pude reconocer, había hallarme en el hemisferio sur de la Tierra, cerca del trópico de Capricornio. El horizonte se veía siempre empañado, borroso, pero pude darme cuenta de que más allá de la ciudad se extendían grandes selvas de desconocidos helechos, arborescentes, calamites, lepidodrón y sigilarias o sigilarias. Nota 20. Nos van a contar todas las plantas, ¿verdad? Lo veo venir. Los lepidodrón son pteridófidos fósiles característicos del Carbonífero, parecidos a helechos
de hasta 30 metros de altura, con el tronco cilíndrico cubierto de cicatrices romboides. Las sigiraldas, plantas criptógamas vasculares fósiles, eran también verdaderos árboles de la flora húmeda, hallados asimismo en terrenos carboníferos. Continuamos. Cuyas fantásticas frondas se agitaban con sorna entre los vapores cambiantes. Algunas veces había indicios de movimientos en el cielo, pero mis primeras visiones nunca me lo confirmaron. En otoño de 1914 empecé a tener sueños poco frecuentes en los que flotaba extrañamente por encima de la ciudad y comarcas circundantes. Nota 21. En la entrada 10 del libro de citas de Lovecraft incluye el siguiente comentario que inspiró Fiennes: sueño de un vuelo por encima de una ciudad. Continuamos. Vi interminables carreteras que atravesaban bosques arboleados, espantosos, con troncos jaspeados, acabándolos y rayándolos, y pasé por otras ciudades tan extrañas como las que continuamente me obsesionaban. Vi monstruosas construcciones de piedra negra o iriscente en los claros de los bosques, donde reinaba un perpetuo crepúsculo, y recorrí largas calzadas empleadas para atravesar pantanos tan oscuros que solo puedo dar fe de su vegetación húmeda e impotente. Una vez me vi una extensión de incontables millas salpicadas de ruinas salváticas, erróneas por el tiempo, cuya arquitectura se parecía a la de las torres de remates redondeados y sin ventanas de la ciudad que me obsesionaba. Y en otra ocasión vi el mar, una extensión ilimitada y húmeda, más allá de los colosales episodios de piedra de una enorme ciudad de cúpulas y arcos. Grandes sombras informes se movían por encima de ellos, y de cuando en cuando su superficie se agitaba con anómalas trombas. Capítulo 3. Como ya he dicho, estas visiones extravagaban no empezaron inmediatamente a tener ese tono aterrador. Indudablemente muchas personas han soñado intrínsecamente cosas aún peores y más extrañas, cosas que se componen de trozos inconexos de detalles de la vida cotidiana, de cuadros y lecturas, ordenados de una forma fantásticamente nueva por los desenfrenados caprichos del sueño. Durante algún tiempo acepté esas visiones como cosas naturales, a pesar de que nunca había tenido aquel tipo de sueños extravagantes. Muchas de aquellas impresionantes anomalías tenían su origen en cosas triviales, demasiado numerosas para poder localizarlas, mientras que otras parecían reflejar un conocimiento elemental sobre la flora y esas circunstancias del mundo primitivo de hace 150 millones de años, o sea, el período pérmico o el Trásico. Nota 22. Actualmente se sabe que en el Pérmico, último periodo de la era paleozoica, comenzó hace 286 millones de años, y que el Triásico, primer periodo de la era mesozoica, que se caracterizaba fundamentalmente por la aparición de grandes dinosaurios, se extendió desde alrededor de 248 a 213 millones de años atrás. En la época de Lovecraft se pensaba que eran mucho más recientes, lo que explicaba la cifra de 150 millones de años. Vale. Continuamos.
Sin embargo, en el curso de algunos meses de la componente terrorífica fue pujando poco a poco. Eso fue cuando los sueños empezaron de manera tan indefinible a tener el aspecto de recuerdos y mi mente los empezó a relacionar con mis crecientes preocupaciones abstractas, la impresión, delimitación, mnemotécnica, mis curiosas figuras acerca del tiempo, la sensación del odioso cambio de personalidad que padecí entre 1908 y 1913 y bastante más tarde, el inexplicable el inexplicable asco que me producía mi propia persona. A medida que ciertos detalles concretos empezaron a aparecer en mis sueños, un horror se multiplicó por 1000, hasta que en octubre de 1915 me pareció que debía hacer algo. Fue entonces cuando comprendí que el estudio intensivo de otros casos de amnesia y visiones, pensado que así podría objetivar mi problema y deliberar de su trata emocional. Sin embargo, como antes he mencionado, el resultado fue al principio casi diametralmente opuesto a lo que esperaba. Me preocupó enormemente comprobar que mis sueños eran tan parecidos, sobre todo porque algunos de estos informes se retomaban a épocas demasiado antiguas para admitir cualquier tipo de conocimiento geológico. Y por consiguiente, cualquier idea sobre el paisaje de las edades prehistóricas por parte de los sujetos y de los que muchos de estos informes pronunciaban detalles y explicaciones muy horribles acerca de visiones de grandes edificios, jardines selváticos y otras cosas. Mis propias visiones y vagas impresiones eran ya bastante fatales. Pero lo que insinuaban o afirmaban estos, algunos otros soñaban, olían a locura y blasfemia. Lo peor de todo era que mi propia pseudomemoria me suscitaba nuevos sueños. Y sin embargo, la mayoría de los médicos consideraban que mi opción era después de todo la más convincente. Estudié psicología sistemática y animé a mi hijo Wingate a que hiciera lo mismo. Sus estudios le llevaron finalmente a su actual cátedra. En 1917 y 1918 seguí estos estudios especiales en Miskatonic. Mientras tanto, seguí examinando incansablemente, infinidad de documentos médicos, históricos y antropológicos, lo cual implicaba viajar a bibliotecas lejanas y finalmente incluso la lectura de espantosos libros sobre ciencias ocultas y prohibidas en los cuales estaban tan inquietantemente interesada mi personalidad subalterna. Algunos de estos libros eran los mismos que había consultado sobre mi periodo amnésico y me inquietaron enormemente ciertas anotaciones marginales y correcciones ostensibles en el texto, escritas con una letra y un idioma que en cierto modo parecían extrañamente inhumanos. Dichas notas estaban redactadas en su mayor parte en las lenguas reflectivas de los diferentes libros que el autor parecía conocer con igual facilidad, aunque obviamente académica. Sin embargo, una nota añadida al Unpredigt del Volksjunge era alarmantemente distinta a las demás. Consistía en unos jeroglíficos curvilíneos trazados con la misma tinta que las correcciones en alemán, pero en ellos no se reconocía ningún alfabeto humano, y esos jeroglíficos eran rotunda e inequívocamente similares a los caracteres que constataban encontrados en mis sueños, caracteres cuyo significado a veces me imaginaba por un momento o estaba a punto de recordar.
Para completar mi aciaga confusión, mis bibliotecarios me aseguraron que, teniendo en cuenta mis anteriores indicaciones y las fechas de consulta de los volúmenes en cuestión, era más que probable que todas estas notas las hubiese hecho yo mismo durante mi estado subalterno. Eso pese al hecho de que yo ignoraba, y todavía ignoro, 3 de aquellos idiomas. Juntando los datos dispersos, antiguos y modernos, antropológicos y médicos, me encontré con una mezcla bastante coherente de mitos y alucinaciones, cuyo alcance y extravagancia me dejaron completamente aturdido. Solo una cosa me consolaba: el hecho de que tales mitos hicieran desde hacía tiempo. No había siquiera que imaginar qué conciencia olvidada había sido capaz de introducir en aquellas fábulas primitivas imágenes de paisajes paleozoicos y mesoicos. Nota 23. La era paleozoica, que abarca los periodos Cámbrico, Ordovícico, Siluro, Devónico, Carbonício y Pérmico, se inició hace unos 570 millones de años y duró otros 345 millones. La era mesozoica, que comprende los periodos Triásico, Jurásico y Cretáceo o Cretácico, se hizo hace unos 225 millones de años y duró otros 160 millones. Continuamos. Esa era la nota 25. Vale. Los mitos primitivos y las modernas alucinaciones coincidían en suponer que el género humano es solo una, quizá la más insignificante de las razas altamente evolucionadas que dominaron en el largo y en gran parte desconocido ciclo de este planeta. Daban a entender que seres de forma inconcebible habían levantado torres hasta el cielo y ahondado en los secretos de la naturaleza antes de que el primer antepasado anfibio del hombre saliese arrastrándose de las cálidas aguas del mar. Hasta 300 millones de años. Algunos de ellos habían llegado de las estrellas. Nota 26. En estos se anticipan varias décadas a la teoría de los austroantiguos, impuesta por Erich von Däniken, un famoso bestseller. Continuamos. Unos pocos eran tan viejos como el propio cosmos, otros se desarrollaban rápidamente a partir de gérmenes de la Tierra, tan a la zaga de los primeros originales de nuestro ciclo vital como estos de nosotros mismos. En tales mitos se hablaba francamente de periodos de miles de millones de años y de conexiones con otras galaxias y otros universos. Indudablemente no existía tal cosa como el tiempo en el sentido del que el hombre lo concibe. Y vamos a parar aquí. ¡Holi! Soy yo otra vez. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado lo poquito que he leído del relato, que os haya parecido interesante, que por cierto me encantaría saber vuestras opiniones sobre el relato y también sobre esta pequeña conversación que tenemos de qué opináis vosotros. ¿Preferís vivir en la inopia o preferís saber este tipo de cosas que a lo mejor os hacen cambiar un poco la forma de vosotros actuar? Yo tengo curiosidad cuanto menos. Y nada, que si queréis apoyar el vídeo, si le dais like, yo así sé que este tipo de vídeos os gustan y me apoyáis también un montón si os suscribís al canal, que es algo que, repito, esto es pesada, lo sé, pero es que me ayudaríais infinito y además activar las notificaciones. Anda, hacerme el favor.
Así que nada más, espero que os haya gustado y nada, haced cosas que queréis hacer, ¿vale? Porque cada segundo cuenta. Adiósito.